¿Cómo crecemos? Por fuerza o determinación. ¿Podemos hacerlo así? ¿Podemos dar forma al curso de nuestras vidas según nuestro propósito y diseños o añadir una sola hora a la medida de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos aventurarnos en lo que es desconocido? Cuando somos incapaces del más mínimo cambio por nuestra cuenta, mirando hacia atrás en el lapso de nuestras vidas, podemos ver las marcas que dan testimonio de Él, lo lejos que hemos llegado y lo mucho que hemos crecido. Cuánto de su gracia se nos ha mostrado. Veremos las marcas de la madurez en nuestras vidas, la evidencia de la obra de Cristo, las semillas que Él ha plantado en nuestro corazón. El Señor también ha regado cada raíz. Es su intención darle crecimiento hasta que llegue a la madurez. Lo ha sellado con su juramento. En Cristo está nuestra esperanza y no en lo que hacemos. Pero no crecemos solas. Nuestras raíces están entrelazadas entre sí, para que tu fuerza sea la mía. Mientras esperamos con expectación, no se ve crecimiento, pero con el tiempo será fuerte. Los brotes tiernos que brotan rápidamente deben crecer fuertes, para que no permanezcan frágiles y verdes. ¿Seremos abrumados por las tormentas por venir? Su tiempo busca prepararnos para que soportemos nuestras pruebas con paciencia, porque es en su bondad que confiamos y aferrarnos a nuestro compromiso, descansando en su fidelidad hacia nosotros. Su objetivo es para nuestro bien. En esto descansa nuestra seguridad, que el que comenzó este buen trabajo en nosotras lo verá perfeccionado hasta el día en que Jesucristo vuelva. Hola, buenos días nuevamente a todas. Espero que hoy podamos pasar un buen tiempo juntas y pues para mí es un privilegio y un gusto estar hoy compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Quiero que para empezar leamos juntas el texto lema de esta conferencia arraigada, es Colosenses 2 del 6 al 7. Me avisan, ya no sé si aparece, para leerlo juntos. ¿Listo? Lo ubican en sus Biblias o ahí ahorita va a aparecer en la pantalla. Bueno, entonces, juntas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, el propósito de esta conferencia es que nosotras podamos crecer en ser mujeres que andemos en el Señor Jesús, como vemos en el versículo 6 que acabamos de leer. Es decir, que con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, nosotros reflejemos al Señor Jesús. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? ¿Cómo vamos a poder crecer en reflejar al Señor Jesús con nuestra conducta? Entonces, el versículo 7 no lo responde. Dice, arraigados y sobreedificados y confirmados. ¿Sí? Son como esas palabras clave de este versículo. El arraigados en el Señor Jesús, es decir, que nosotras echemos raíz fuerte en el Señor Jesús. Aquí traje una plantica que le quité su alimento, que es el agüita, mientras les hacía la ilustración. Y podemos ver acá, si yo pudiera desenvolver bien estas raíces, seguramente veríamos que llegan a ser igual o más largas que ya lo que es el tallo y las hojas. Entonces, lo primero que vamos a aprender nosotras es a echar raíces en el Señor Jesús, ¿sí? Sobreedificados en Él, esto ya quiere decir, una vez hemos echado raíces, tenemos nuestro fundamento que es el Señor Jesús y ahora día tras día vamos a poder sobreedificarnos en Él, vamos a madurar y a crecer espiritualmente, ¿sí? Y confirmadas en la fe. Entonces,
nosotras, ¿cómo vamos a ser confirmadas en la fe? A través de todas las situaciones que nosotras vamos a vivir diariamente, las pruebas, las situaciones difíciles son las que se prestan más para esto, para ser confirmadas, para que nuestra fe sea una fe firme, una fe establecida. ¿Listo? Entonces yo tengo hoy el privilegio de empezar con arraigadas en Cristo y su palabra. Vayamos a Lucas 8, va a ser un texto que estemos viendo continuamente, Lucas 8, del versículo 4 al 15. Búsquenlo porfa y ya empezamos a leerlo. Lucas 8, del 4 al 15. Voy a empezar leyendo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. Entonces acá vemos la explicación de lo que vimos anteriormente. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar para empezar. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo que estamos pasando como mujeres reunidas para conocerte más, para aprender más de ti, Señor, para poder tener una fe firme, Señor, ante este mundo, Señor, que nos acecha con tantas ideologías y con tantas cosas falsas contrarias a tu palabra. Pongo en tus manos esta enseñanza, Señor, que seas tú hablándonos, animándonos, confrontándonos, Señor, según nuestra necesidad de lo que tú necesites, Señor, que nosotras aprendamos, Padre. Te pido, Señor, que me ayudes a hablar de tu palabra, Señor, y poder ser de bendición para estas mujeres que están hoy acá. En Cristo Jesús, pongo en tus manos estas cosas. Amén. Bueno, entonces vemos en el versículo 4 del texto que acabamos de leer que había una gran multitud, ¿cierto? Esta multitud tenía muchas expectativas diferentes y de hecho había gente de trasfondos diferentes, ¿no? Muchos de los que estaban en ese momento escuchando al Señor Jesús estaban ahí con deseos como diferentes, ¿sí? Algunos decían o unos tenían el deseo de que el Señor Jesús derrocara el gobierno que estaba gobernando actualmente, ¿sí? Otros querían, como sabían que el Señor Jesús había hecho milagros, pues querían también recibir un milagrito, ¿cierto? Los de otros estaban ahí por simple curiosidad, estaban ahí oyendo y estaban por curiosidad. Entonces, ¿saben una cosa? Nosotras hoy acá venimos con alguna expectativa, venimos con algún deseo en particular. Y yo hoy les pregunto, ¿cuál es esa expectativa de este tiempo que están invirtiendo en esta reunión? ¿Sí? Y también quiero animarles a que la expectativa o el deseo que pongamos hoy nosotras sea el que la palabra nos dé, ¿sí? No el de nosotras, sino el que la palabra hoy a través de las enseñanzas que tengamos nos quiera dar. Bueno, entonces sigamos. La historia nos la cuenta el Señor Jesús, como vemos, y Él a través de su enseñanza está dividiendo a la multitud, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios divide a la multitud. Alguien rápidamente que me diga por qué creen que la palabra de Dios divide en la multitud. Rápidamente. Sí, van a haber dos bandos, ¿no? Los que sí estén de acuerdo y los que no estén de acuerdo. Bueno, entonces la palabra de Dios siempre nos va a revelar quién es quién.
La palabra de Dios nos va a revelar quién es cada quien. Entonces, por eso la palabra de Dios divide. Entonces, mientras el Señor Jesús va a través de la historia, Él nos va hablando de 4 tipos de terrenos, y los identificaron, de 4 tipos de suelos donde la semilla cae. Y Dios quiere que nos enfoquemos, mientras nosotras seguimos estudiando en esta historia, en esas tierras, en los tipos de terreno que Él estaba hablando. Entonces, como un primer punto, y mientras seguimos revisando, quiero que cada una se vaya preguntando cuál es su tipo de corazón, ¿sí? Pregúntate cuál tipo de terreno es mi corazón. Entonces vamos a empezar a revisar estos tipos de terreno. En el versículo 5 y 12 pueden ir ahí revisando en sus Biblias, o ahí aparecerá, para ver ahí la relación entre los 2 versículos que vamos a ir revisando. El versículo 5 y 12 nos dice, el 5, cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El versículo 12 nos explica, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, el primer suelo es un suelo muy circulado, es un camino, ¿sí? No hay plantas, no hay nada ahí, y ahí cae la semilla, pero no puede echar raíces, ¿cierto? Entonces, este primer terreno, refleja el corazón que es duro, un corazón que rechaza, un corazón que está tan amargado, o está tan lleno de orgullo, o está tan herido también, que no puede recibir la esperanza y la verdad que se nos muestra en la palabra, ¿sí? Entonces, yo cuando revisaba esto, yo recordaba años atrás cuando a mí alguien me compartía la palabra, y en mi interior los pensamientos que estaban era, yo no necesito esto, yo estoy bien así como estoy, yo soy una buena persona, ¿sí? Esos eran los pensamientos que invadían mi mente cuando alguien me compartía la palabra. O también cuando me invitaban a la iglesia, yo inventaba, ustedes no se imaginan la cantidad de excusas que yo inventaba, como estaba en la universidad, no, es que tengo tal parcial, es que tengo tal cosa y eso, y yo no iba así, yo mentía con tal de no asistir a la iglesia cuando me invitaban. Entonces, a ver, ¿qué interés tiene cada una de ustedes por la palabra? ¿Cuál es tu interés por la palabra? ¿Sí? ¿Tienes interés por la palabra? ¿Cuál es la respuesta que das ante la palabra de Dios? ¿Será que hay alguna hoy acá con este tipo de corazón? Sí, quiero que cada una se vaya examinando. Sigamos. Entonces, ahora vamos a ver el versículo 6 y el 12. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. El versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? Entonces, este segundo terreno es un terreno rocoso, hay piedras, ¿cierto? Quizás en los bordes después del camino donde hay piedritas y eso, ahí cayó la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí cayeron y echaron un poco de raíz, pero ¿qué pasó? El sol, el calor no permitió que crecieran porque igual no había humedad, ¿cierto? Entonces, este corazón rocoso, este suelo rocoso, es aquel corazón que recibe la palabra, pero en medio de una prueba se aparta, ¿sí? O sea, la prueba es el punto de inflexión. Si viene la prueba, me aparto. Entonces, este terreno hace referencia a un corazón superficial, ¿sí? Un corazón que se mueve por las emociones, que es aquella persona o aquella mujer, en nuestro caso, que al momento de recibir la palabra dice, sí, esto es cierto, y dice en su corazón, esto es verdad, y recibe la palabra con gozo. Pero cuando viene la prueba, como no están arraigadas con raíces en Cristo, se apartan. Entonces, y yo no quiero desmeritar las pruebas que como mujeres podemos llegar a enfrentar son fuertes, son duras, hay pruebas que tenemos que enfrentar, o algunas ya han enfrentado, de la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, la pérdida de un ser querido, es una prueba fuerte de asumir. El rechazo, muchas cuando creen en el Señor también y su familia aún no son salvas, también pueden como recibir ese rechazo por parte de la familia a la hora de estar andando en un camino diferente, ¿cierto? Eso también es una prueba donde el Señor prueba nuestra fe para ver si vamos a seguir o no. También hay mujeres que de pronto han enfrentado o van a enfrentar la infidelidad de sus esposos. Eso también es una prueba fuerte de asumir. O sea, en fin, muchas pruebas
que van a sacudirnos para ver cómo estamos, ¿sí? Y pues las que no están arraigadas van a apartarse en ese momento. Entonces, tal vez también otras pruebas son corazones heridos, ¿sí? Por relaciones de pronto que no están dentro de la voluntad de Dios, y queda ese corazón herido de nosotras, pues también es una prueba donde vamos a ver, ¿nos vamos o seguimos buscando del Señor? Va a haber una enseñanza, nuestra hermana Evelyn nos va a estar compartiendo más adelante cómo vamos a poder estar arraigadas y confirmadas a través de la prueba. Bueno, entonces, si nuestra decisión, siguiendo en este terreno, si nuestra decisión por seguir a Cristo y su palabra se basa en nuestras emociones, nuestro corazón está siendo un corazón superficial, ¿sí? Y es un corazón que dice, estoy si las cosas van como yo quiero, o estoy si se me da esto o se me da aquello, ¿sí? Entonces, síguete preguntando, ¿este es mi tipo de corazón? Y vayamos a ver el siguiente. Sí, señora. Un corazón duro, el corazón que rechaza. Bueno, entonces los siguientes versículos, estoy arreglándome acá. Los siguientes versículos, el versículo 7 y el versículo 14, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto a ella la ahogaron. El versículo 14 nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto. Este tercer suelo es un buen suelo. ¿Sí? Ahí vemos que es un buen suelo, pero ¿qué pasa? Hay una competencia en ese buen suelo. ¿Qué están saliendo? Nos habla de unos espinos. Entonces cae la semilla, crece la semilla, pero a su vez que está creciendo los espinos, están creciendo los dos. ¿Qué va a pasar? Este corazón es un corazón que es dividido. ¿Sí? Es un corazón que, al igual que el corazón superficial, recibe la palabra con deseo. También dice, esto es cierto, ¿sí? Y sigue ahí en esos inicios, en esos comienzos de recibir la palabra. Hasta puede bautizarse y profesar a Cristo como su Salvador, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos en el versículo 14, los afanes, o sea, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo ganaron, ¿sí? Ganaron esos espinos. Entonces, ¿y quién de nosotras acá no se ha preocupado o no tiene preocupaciones? Todas tenemos preocupaciones, tenemos familias por las cuales nos preocupamos, tenemos... Las jóvenes tienen un futuro que les preocupa, me imagino yo, ¿no? Que no tienen aún de pronto nada definido, y cosas que necesariamente no son malas, o sea, que son buenas preocupaciones y es válido preocuparnos por eso. Pero ¿qué pasa? Si esas preocupaciones toman preeminencia o se ponen por encima de la palabra de Dios, pues hasta ahí nos llegó esa semilla y ganaron los espinos, ¿sí? También las riquezas. ¿Cuántas personas de pronto ustedes conozcan, sepan que han caminado con Dios y de pronto llega esa oportunidad, ese que se permite como que haya una riqueza, ¿sí? Que tengan como solvencia económica y al ganar eso como que se olvidan de Dios, ¿sí? Se apartan también. Y los placeres de la vida, ¿sí? Yo creo que esto a veces es lo que de pronto se empieza a filtrar más entre nosotras como creyentes, ¿sí? Esos placeres que nos van ahí haciendo a poquito esa espina que va creciendo y pueden llevarnos por fuera de la palabra de Dios. Y bueno, tal vez aquí de pronto las jóvenes, un novio no creyente, esto es un placer de la vida, ¿sí? Un novio no creyente siempre va a sacar de la palabra del camino cristiano. ¿Qué otro placer? Yo recuerdo una amiga que cuando estábamos en la universidad y las dos estábamos ahí súper animadas, buscando, leyendo la palabra, yendo a la iglesia, y hasta ella yo veía que tenía como ese don de entender, o sea, yo estaba al lado de ella y ella entiende tan rápido lo que dice esto, y yo, qué chévere, ¿no? Y ella aplicó para hacer un intercambio y se fue para Brasil. Y bueno, entonces ahí vamos a buscar una iglesia donde te sigas congregando, allá en Brasil, no sé qué, que te rodees de personas cristianas y eso. Pues lamentablemente no fue así. Ella hizo sus intentos y eso, pero pues al ver el mundo que se le abría ya en ese país, ella pues se apartó, ¿sí? Y hasta el día de hoy ha sido así, como que pues crecieron esos placeres en ella y se apartó del camino del Señor, lamentablemente. Entonces eso es lo que vemos en este terreno donde el suelo es bueno, pero si la espina crece, la palabra de Dios es ahogada.
pasemos a lo siguiente. El versículo 8 y el 18 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. En el versículo 15 vemos, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, aquí en esto vemos el suelo que es identificado como el buen terreno, ¿sí? Como el buen suelo. Entonces, ahí la semilla cae y dio fruto, ¿sí? En abundancia con perseverancia, se nos dice. Entonces, mujeres, en el día de hoy, el propósito y la moraleja de esta historia es, ¿cuál es tu tipo de corazón? ¿Sí? Eso es lo que el Señor Jesús en ese entonces, cuando tenía esa audiencia diversa y estaba hablando, quería que cada quien llegara a la conclusión, ¿cuál tipo de corazón soy yo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de suelo es tu corazón? Y pues quiero que seamos sinceras, nosotras siempre vamos, eso es naturaleza humana, siempre nos vamos a querer identificar con los buenos de una historia, con los buenos de la película, ¿cierto? Pero nosotras acá, o si somos un poco más humildes, vamos a decir, bueno, yo quiero ser aquella mujer que tenga ese buen corazón, que sea ese buen terreno donde crezca la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotras vamos a ver que ninguna de nosotras tiene un corazón bueno, ninguna de nosotras tiene un corazón recto. Y vamos a ver algunas pruebas de esto en la palabra. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, o sea, las mentiritas, las blasfemias, ¿sí? ¿Y quién de aquí, ya leyendo este texto, es libre de haber cometido alguna de estas cosas? ¿Sí? Yo creo que ninguna, por lo menos yo no. Entonces, por eso, sabiendo que nosotras no tenemos un buen corazón, podemos llegar a una conclusión, ¿sí? Y es que necesitamos un nuevo corazón, necesitamos que nuestro corazón sea transformado, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al segundo punto. Reconoce tu condición delante de Dios. Dios nos quiere a cada una de nosotras en una posición donde ante su poder, ante su santidad, nosotras podamos reconocer cuál es nuestra condición delante de Él, ¿sí? Entonces quiero que veamos algunos ejemplos de esto. Recuerden esa historia donde el Señor Jesús o Pedro estuvo echando las redes y no sacaba nada de peces, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús le dice, echa las redes, y el Pedro le dice, Señor, en eso hemos estado, pero bueno, en tu palabra lo voy a hacer, ¿cierto? Lo hace por fe, dice, bueno. ¿Qué pasa? Cuando saca las redes, los peces sobreabundan, ni siquiera las redes son capaces de sostener todos esos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro a este acontecimiento? Dice en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Entonces vemos cómo Pedro, ante el poder del Señor Jesús mostrado en la naturaleza, se da cuenta de cuál es su condición, es un hombre pecador. Ahora veamos en Isaías 6:5. El profeta Isaías, cuando está en toda esta visión de que ve al Señor y eso, cuando dice santo, 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 y él dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, al sentir la santidad de Dios, dice, soy hombre de labios inmundos. Él dice, ay de mí, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, antes de todo, de llegar ahí, él está diciendo, ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello, y ay de los que hacen todo mal. Pero cuando él tiene este encuentro ante la santidad de Dios, dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, ¿cierto? También recordemos a David. David, cuando él tuvo el pecado con Betsabé, ¿sí? Muchos de ustedes yo creo que han escuchado la historia.
Él, después de esto, hay un salmo donde él muestra ese arrepentimiento ante ese pecado. En Salmo 51, del 3 al 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ante la pureza de Dios, del rey David, ¿qué hace? Reconoce sus rebeliones, reconoce su condición. En Lucas 18:13, el publicano, recuerden que está el fariseo y está el publicano elevando oración a Dios. ¿Y qué hace el publicano? Dice: más el publicano, en Lucas 18:13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Un hombre que no era ni siquiera capaz, y no era que estuviera viendo a Dios literalmente, pero no era ni siquiera capaz de levantar su cabeza para elevar la oración. ¿Por qué? Porque entendía su condición de pecador delante de la santidad de Dios. ¿Sí? Entonces, yo quiero preguntarle a cada una de ustedes: ¿han tenido un encuentro así con Dios, como los que hemos visto acá, del de Pedro, el de David, el de Isaías, el del publicano? Un encuentro donde te das cuenta que Él es puro, santo y tú no lo eres. ¿Han tenido ese encuentro? Pregúntense en cada una. Yo espero y anhelo que así sea en cada una de ustedes, porque por ahí es donde debemos empezar. Sí, eso es donde debemos empezar para poder ser mujeres arraigadas en Cristo y en la palabra. Bueno, entonces empiece por reconocer cada una de ustedes que necesita que el corazón sea transformado por Dios, ¿sí? Necesitas el evangelio, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Son buenas noticias, dice la palabra significa eso, pero son esas buenas noticias de que a pesar de nuestro corazón pecaminoso, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de los pecados que hemos cometido, el Señor Jesús pagó con su propia vida por todo esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotras podamos convertirnos en hijas de Dios, ¿sí? Y que a través de nosotras, a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe puesta en el Señor Jesús, podamos tener ese nuevo corazón del que les he estado hablando hoy, ¿sí? Entonces, en Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿sí? Entonces, mi pregunta es: ¿te has arrepentido delante de Dios? ¿Sí? ¿Es el Señor Jesús tu confianza para tener vida eterna? ¿Sí? ¿Descansas en Él para tener esa salvación que es por gracia? Es por acá donde debemos empezar, nuevamente les digo, ¿sí? Arreglando nuestra relación con Dios, que fue dañada por el pecado que cada una de nosotras ha hecho delante de Dios. Una vez nosotras recibimos ese nuevo corazón a través del evangelio, podemos ser mujeres arraigadas en Cristo y en la palabra. ¿Sí? Ese nuevo corazón será ese terreno, ese buen terreno donde habrá fruto cuando la semilla, la palabra de Dios, caiga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si somos mujeres arraigadas en la palabra? ¿Sí? Y no es por los podcasts que escucho en mi teléfono, no es por las publicaciones que hago en Facebook o en Instagram, tampoco por las predicaciones que escucho los domingos y tampoco por venir a eventos como este, ¿sí? No es por eso que podemos saberlo. Algo muy importante o interesante que nos muestra Lucas 8, el texto que estuvimos leyendo, en el versículo 8 dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Que oiga, dice. En hebreo, ahí es el Baal Shema, ¿sí? Esto era algo muy importante para los israelitas. De manera, Baal Shema, que significa escucha, oh Israel, ¿sí? Eso es lo que significa. De manera que cuando nosotras leemos esto, no es simplemente que esté haciendo referencia a que oigamos, o sea, que simplemente esté pasando el sonido por nuestro oído y ya, no. Aquí, cuando el Señor Jesús está diciendo, el que tiene oídos para oír que oiga, está diciendo, ten un corazón listo para responder, ¿sí? Ten un corazón listo para obedecer, es lo que nos está diciendo acá. Entonces, ¿cómo sé yo que he recibido la palabra de Dios? Cuando yo hago la palabra de Dios, cuando obro la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes tú que estás arraigada en la palabra de Dios? Porque obras la palabra de Dios, porque la haces.
Bueno, y yo sé que esto suena muy chévere y sí, como que qué bonito se escucha esto, pero no se nos hace tan fácil, ¿verdad? No se nos hace tan fácil ser mujeres que estén siempre haciendo la palabra de Dios, obrándola. ¿Y por qué no se nos hace fácil? ¿Por qué no se nos hace fácil obedecer la palabra de Dios? ¿Qué opinan? También rápidamente alguien que me diga. El orgullo, sí. No sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, orgullo, nos ponemos por encima. La influencia que tenemos del mundo, porque no hemos conocido verdaderamente al Señor. ¿Alguna por acá? Sí, pueden ser esos espinos que están ahí creciendo, ¿no? Entonces ganan los afanes. Bueno, entonces, ¿por qué no se nos hace fácil? Vemos en 1 de Juan 5:3 que los mandamientos del Señor no son gravosos. Él dice en la carta del apóstol de Juan, dice así: sus mandamientos no son gravosos, o sea que no son difíciles de cumplir, es lo que significa esto de gravosos. Entonces, lo que pasa, queridas mujeres, en el día de hoy es que nosotras muchas veces vamos a la palabra y eso es algo muy bueno para hacer, pero por lo menos yo he estado ahí donde rápidamente yo quiero leer y saber, bueno, ¿qué Dios me está pidiendo que haga? Por ejemplo, hoy yo estaba leyendo Santiago y ahí me decía que estaba leyendo de que la lengua es ese órgano que se jacta de cosas tan grandes siendo tan pequeño, y yo era, Señor, sí, ayúdame a controlar mi lengua, así después orando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos rápidamente a qué es lo que debo hacer, ¿sí? Leo esto, ¿qué debo hacer? El mandamiento, listo, seguirlo. Pero ¿qué pasa? Que detrás de los mandamientos de Dios, ¿quién está? Antes de los mandamientos, ¿quién está? No, o sea, los mandamientos son de Dios. Entonces, ¿quién está antes que los mandamientos? Dios mismo. Dios mismo está antes de esos mandamientos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que nosotras debemos poner primero a Dios antes que el hacer sus mandamientos, ¿sí? Entonces, quiero que revisemos, ¿por qué? Otra pregunta, ¿cuál es el propósito de la palabra? ¿Sí? O sea, que yo les digo que normalmente revisamos y ¿cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué puedo hacer aquí con esto que estoy leyendo? Entonces, sí, un propósito, parte de la palabra es que podamos, pues, arreglar nuestro camino, ¿no? Como, bueno, me muestra mal, estoy haciendo esto mal, voy a arreglarlo porque me dice que haga esto. Pero, ¿cuál es el propósito principal de las Escrituras? ¿Por qué Dios nos dejó la palabra aquí? Para ser salvos, para conocerle. Eso es el principal propósito de las Escrituras, que conozcamos quién es Dios, que conozcamos al Dios que nos dejó la palabra, que conozcamos al Dios que nos dejó los mandamientos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotras a través de la Biblia se nos revela, y Él se revela a través de la Biblia quién es Dios, podemos amarle por quien es Él, ¿sí? Por sus atributos. Y una vez esto suceda, nuestro corazón va a poder estar listo para seguir lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, se nos dice en Juan 14, del 15 al 24, lo pueden revisar completo, yo me voy a enfocar, les voy a mencionar 2 versículos. El versículo 21a dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el versículo 24 más adelante dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Es decir, viendo estas partes de este texto que les estoy mencionando, de nuestro amor por Dios va a fluir que nosotras obedezcamos o sigamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ser mujeres que estemos listas para responder con obediencia a la palabra de Dios? Según lo que les acabo de decir. Amando a Dios primero, enamorándonos de Dios, ¿sí? Viendo lo que Él es, ese Dios amoroso, perdonador, ese Dios que sigue y sigue dándonos oportunidades. Cuando nos enamoramos de Dios por su carácter, es que nuestro corazón y todo nuestro ser va a estar listo para responder a Él en obediencia, ¿sí? A la palabra en obediencia. Entonces, para nosotras estar arraigadas en la palabra, claramente necesitamos pasar tiempo en ella, ¿no? No nos va a pasar por ósmosis del libro aquí, sino necesitamos cogerla, leerla y estudiarla, ¿cierto? Y yo pudiera decirles cosas prácticas o tips prácticos de cómo hacer un devocional y cómo pasar tiempo en ella. Y yo sé que ustedes ya saben muchísimos de esos tips, yo sé que hasta me podrían enseñar más tips, pero antes de eso,
hablar de pronto de algunos tips, nosotras debemos ver cómo está nuestro amor y nuestro aprecio por la palabra. Antes de decir, haz primero esto, luego pregunta esto en el texto, luego tal cosa, luego mira qué significa y qué significa esta palabra en el original. Antes de eso, necesitamos ver cómo está nuestro amor por la palabra, ¿sí? Entonces, esa va a ser la clave. La clave va a ser que nosotras tengamos amor por la palabra para poder estar arraigada en ella. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, o yo soy la única, pero muchas veces, más de las que yo quisiera admitir, yo me veo como luchando internamente por hacer un oficio en la casa, o por revisar mis redes sociales, o por, hacer otra cosa diferente a sentarme y tener un tiempo en la palabra, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, y empieza a pasar muy recurrente, yo digo, algo está mal, ¿sí? O sea, yo me digo, algo está mal porque si yo estoy en un buffet, en esos restaurantes que sirven y uno puede escoger lo que quiera, ¿qué voy a escoger yo? Si yo estoy en un buffet y tengo opciones de qué comer, ¿qué voy a escoger yo? Lo que más me gusta, ¿verdad? Entonces, voy a elegir lo que más me gusta y así debería ser con el pasar un tiempo en la palabra, ante muchas cosas que yo sé que como mujeres hacendosas y virtuosas que somos debemos hacer, debería ser un gusto, un privilegio tener ese tiempo en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no debería ser algo que nosotras hagamos simplemente por cumplir con un checklist ahí de nuestras cosas por hacer durante el día, sino que debe ser como ese gusto, así como en un buffet que escogemos lo que más nos gustaría hacer ese gusto, voy a tener este tiempo de leer la palabra, ¿cierto? Entonces, también quiero que piensen en algo dulce, algo que les gusta. Por ejemplo, Manuel ahorita decía que le gustaba el postre maracuyá y a la hermana Patricia le encanta el chocolate. Pero a ver, alguien más que me diga de un postre que les gusta así rápidamente. El cheesecake, el tiramisú, sí, muy buenas opciones. El postre de limón. Bueno, yo les cuento que a mí me encanta un waffle de Crepes and Waffles que se llama Frutos del Bosque. No, mi esposo sabe que con eso me saca una sonrisa. Ahorita vamos a comprar un mini waffle. Entonces, y cuando yo como ese waffle y cuando ustedes disfrutan de esos postres que les gustan, ustedes se deben sentir contentas. Yo me siento como es una emoción de satisfacción, como ay, qué rico esto cuando lo saboreo, ¿cierto? Entonces leamos lo que dice en Salmo 119 al 103, perdón. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿sí? Aquí David, el rey David está hablando de la miel, de pronto a alguna le guste, a mí personalmente no me gusta, por eso les hacía mención de algún postre que les gustara, pero les contaba que a mí me gustaba mucho la sensación que sentía al comer ese waffle y no es algo que quiero hacer solo una vez. Yo lo quiero hacer varias veces porque me gusta, ¿cierto? Entonces lo mismo, yo me preguntaba haciendo esta enseñanza, ¿yo me pasa lo mismo con la palabra? O sea, realmente también siento esa emoción de felicidad leyendo la palabra, yendo a la palabra, al igual que cuando estoy comiendo disfrutando de ese postre, ¿sí? Pregúntenselo también ustedes. Y veamos lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vemos aquí otra vez esto de comparando el gusto en la comida con estar en la palabra, en la ley de Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, aquí también otra pregunta. ¿Quién ha recibido una carta o un mensaje de texto, porque hoy en día ya es WhatsApp, ¿no? Solo WhatsApp, de alguna persona que quiere, sí, acá pues de sus esposos o sí, de esa persona que despierta como ese amor? ¿Quién ha recibido algo así? Yo creo que la mayoría de acá hemos recibido algo así. Yo, de hecho, tengo recuerdos de tanto mi noviazgo como de ya ahorita estando casados con mi esposo, y yo los tengo por ahí cuando estoy organizando y los veo ya, como que recuerdo y suspiro y se me pone la sonrisita en la boca, ¿cierto? Entonces, lo mismo yo me preguntaba haciendo esta enseñanza, lo mismo me pasa cuando estoy leyendo la Biblia.
Lo mismo me pasa, ¿sí? Entonces pregúntense también eso ustedes. Y pues, hermanas y amigas, mujeres acá, yo tuve que responderle al Señor haciendo esta enseñanza. Yo, perdóname, Señor, perdóname, porque muchas veces no es así. Muchas veces me emociono más comiendo ese postre, me emociono más viendo los recuerdos de relación con mi esposo, ¿sí? Y no me pasa eso mismo cuando me acerco a tu palabra, ¿sí? Eso fue lo que yo tuve que responderle al Señor. Y realmente yo, a pesar de que, bueno, fue un poco complejo la organización de esta enseñanza, porque era la primera vez que preparaba un mensaje teniendo una bebé pequeña, y bueno, había momentos que yo decía, no, mejor ya digo que yo no, pero ya está publicado ahí que yo voy a enseñar, ya ni modos, ya me tocó. Pero realmente yo agradezco el tiempo que pasé revisando y preparando esta enseñanza, porque veo que mi corazón fue como avivado, ¿sí? Ese gusto por estar en la palabra. O sea, desde que preparé esta enseñanza y los devocionales que he venido haciendo desde ese día han sido muy diferentes, porque he podido acercarme con ese deleite, con ese amor por la palabra, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, hermano? Sí. Sí, de ahí es la importancia de que permitamos que a través de la palabra se nos sea revelado quién es Él, podamos identificar los atributos de Dios. O sea, antes de decir cómo aplica esto a mí, qué hago yo aquí con este texto, veamos a Dios ahí. Sí, si se nos está hablando del perdón, que debemos soportar, por ejemplo, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos unos a otros, primero pensemos, Dios es un Dios perdonador, veamos el atributo de Dios, porque de Él es que emana pues todo lo que Él nos enseña y nos manda a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos. Pidámosle al Señor, ya para ir finalizando con este punto, es que pidámosle al Señor que nos dé ese deleite por la palabra, ¿sí? Orémosle a Él eso, que por favor nos ayude a no ver la palabra como simplemente algo que debo hacer porque es que soy cristiano, algo que debo hacer porque es que esperan que yo lo haga, ¿sí? Sino que nos dé ese amor, ese deleite por pasar tiempo en la palabra, ¿sí? Porque cuando eso pase, cuando el Señor seguramente va a estar respondiendo estas oraciones de ustedes, ¿qué va a pasar? Leamos lo que estábamos revisando en el Salmo 1, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Entonces, ese es el resultado. ¿Quieres estar arraigada en la palabra de Dios? Deleítate en ella. Esa es la clave, ¿sí? Deleítate en Dios y en ella, ¿sí? Pídele al Señor que te dé hambre, que te dé amor por la palabra de Él. Y ya como conclusión del día de esta enseñanza que les estoy compartiendo es, Dios quiere que te examines qué corazón eres tú, con qué tipo de suelo se ve reflejado tu corazón, ¿sí? Una vez que entiendas cuál es tu condición delante de Dios, ante la santidad, la pureza, los atributos que no tienen comparación de Dios, y tú y entiendas que tú no eres santa, que tú no eres pura, que tú no eres buena como Dios lo es, vas a tener un corazón transformado por Dios, ¿sí? Y para estar arraigadas en Dios y en la palabra y poder también reflejarle a Él por medio de obrar la palabra, debes deleitarte en ella, ¿sí? Lo que veníamos hablando, debes deleitarte en Dios y en la palabra. Entonces, pídele al Señor, nuevamente por favor hermanas, pídele en oración al Señor eso, que te dé amor, que te dé deleite por esa palabra. Pasa tiempo en ella claramente, haz devocionales, si les sirve tengan un cuaderno de notas y apunten las cosas que ustedes quieran apuntar, aparten un tiempo, ¿sí? O sea, son consejos buenos que yo sé que ustedes ya lo saben, por eso no quise enfatizarme en los tips prácticos de cómo tener un devocional, porque ustedes ya saben cómo hacer eso, ¿sí? Entonces tengan un
cuaderno de notas, escriban, mientras están leyendo y apuntan algo, oren eso al Señor, ¿sí? Y hagan todo lo que tengan que hacer para enamorarse del Señor, ¿sí? Bueno, que tengo un tiempo sola en la palabra, lo leo, en mi caso a veces es cuando estoy alimentando a mi bebé, estoy ahí teniendo ese tiempo en la palabra, pero tal vez ustedes están cocinando, aparte de un tiempo de quietud, también aprovechen todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo en poder escuchar la palabra de Dios. Ahorita con tanta facilidad que tenemos de tener los celulares, simplemente ponerla a un audio, estoy haciendo el almuerzo, puedo ponerla ahí, escuchar, ir meditando en ella, ¿sí? Entonces, y poder hacer lo que se nos decía cuando estábamos revisando, el que tiene oídos para oír, oiga. No solamente es ponerla ahí de fondo como el lío de la licuadora, esto, no. Es poder escuchar y a la vez estar pensando en lo que estamos escuchando, ¿sí? Para poder tener un corazón que responde a Dios en esa palabra. Entonces, bueno, hermanas, eso era lo que les quería compartir. Gracias por su atención y continuemos entonces con la mañana en el día de hoy.